Hola a todos, soy J. Serrano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a resolver triángulos utilizando los teoremas del cateto, de la altura y el teorema de Pitágoras. Vamos a ver lo que nos dice el problema y vamos a ir dando pasos para resolverlo. Nos dicen que en un triángulo rectángulo la hipotenusa y un cateto miden 20 y 12 centímetros respectivamente. Por si alguno de vosotros no se acuerda, os digo que la hipotenusa es el lado más largo y es el que está enfrente del ángulo recto del triángulo. Por ejemplo, en este caso de aquí, este es el ángulo recto del triángulo, la hipotenusa es el lado que está enfrente siempre del ángulo recto, luego esto sería la hipotenusa, a la que hemos llamado A, y los catetos son los otros dos lados, que son los que forman el ángulo recto. Bueno, por si alguno no se acordaba. Bueno, pues nos dicen que esa hipotenusa mide 20 y uno de los catetos mide 12, que podría ser este o este. Bien, y nos piden, halla la medida del valor del otro cateto. Vamos a empezar a poner datos. Vamos a suponer que el valor de la hipotenusa, bueno, no suponer, sino que nos lo dan. Vamos a poner aquí el valor de la hipotenusa, que es de 20 centímetros. Y ahora sí, vamos a suponer que el otro cateto que nos dan es el B. Podría ser el C, da lo mismo. Da lo mismo. Vamos a poner en este caso que B es 12. Bueno, pues esas son las medidas que nos dan. Y nos piden la medida del otro cateto, es decir, lo que nos están pidiendo es cuánto mide C. Bueno, pues antes de pasar a los apartados B y C, vamos a ver si podemos resolver esto. Esto es un triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Aquí os he puesto los teoremas del cateto y el teorema de la altura, que ahora seguramente no serán necesarios, uno u otro. Pero el teorema de Pitágoras, pues hay que sabérselo también. Para resolver triángulos es fundamental. Y lo que dice el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, a al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Dicho en otras palabras, es igual a b al cuadrado, lo que mide el cateto b elevado al cuadrado, más lo que mide el cateto c al cuadrado. Y eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿vale? Luego este también lo vamos a remarcar muy claramente aquí, porque como ya os dije en un vídeo anterior, estos tres teoremas son fundamentales en la resolución de triángulos. Por tanto, fijaos que en el apartado A lo que nos piden es otro cateto. Bueno, pues si conocemos la hipotenusa, que mide 20, conocemos otro cateto, que mide 12, y nos piden la medida del otro, pues esto está muy claro que el apartado A lo que me están haciendo es invitarme a utilizar el teorema de Pitágoras. Luego en este caso sería a al cuadrado, o sea 20 al cuadrado, es igual a b al cuadrado, del que conozco su medida, 12 al cuadrado, más c al cuadrado. Este sí que no lo conozco, claro que no, porque es el que me están pidiendo, la medida del otro cateto. Bueno, y aquí lo único que hay que hacer es despejar. Luego c al cuadrado será igual a 20 al cuadrado, y este 12 al cuadrado lo vamos a pasar restando, menos 12 al cuadrado, y eso es igual a 20 al cuadrado, que son 400, menos 12 al cuadrado, 144. Y esto, si hacéis las cuentas, os va a salir 256. Mucho ojo, porque a veces cometéis el error de decir, pues sí, centímetros. No, no. Es que esto es el cateto al cuadrado. Este es el cuadrado del cateto. Por lo tanto, ojito con esto, c al cuadrado es 256 y por lo tanto c, que es lo que yo quiero calcular, la medida de c, no de su cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de 256. Ya sabemos que para quitar una potencia, en este caso un 2, pues tomo raíces cuadradas. Y esto, pues si lo hacéis, os va a salir un resultado de 16 centímetros. Ahora sí, tenemos la medida del otro cateto. Bueno, pues ya tenemos el apartado A resuelto. Simplemente utilizando el teorema de Pitágoras. Fácil, ¿no? Vamos con el siguiente, el apartado B. A ver lo que nos dicen. En el apartado B nos preguntan o nos piden, halla las medidas de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Las medidas de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Bueno,
Os lo comenté ya en el vídeo anterior, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa son M y N. Aquí tenemos ya lógicamente hecho el dibujito para ir adelantando. El cateto B tiene una proyección sobre la hipotenusa, que es, fijaos, este vértice, trazo esta vertical, esta perpendicular a la hipotenusa, y desde aquí hasta aquí, ese sería la proyección de B sobre la hipotenusa, que es el segmento M. ¿Y cuál es la proyección de C de este otro cateto sobre la hipotenusa? Bueno, pues desde su vértice, desde el vértice A, que es el extremo de C, trazamos una perpendicular hasta la hipotenusa, y desde aquí hasta aquí es la proyección de C sobre la hipotenusa. Eso es lo que nos están pidiendo, las medidas de M y de N. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Nos piden calcular la medida de M y la medida de N. Bueno, ¿y cómo podemos calcular eso nosotros? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros podemos utilizar aquí el teorema del cateto. ¿Y por qué? Pues fijaos. El teorema del cateto dice que el cuadrado de un cateto, por ejemplo este, b al cuadrado, es igual a, que es la longitud de la hipotenusa, por m, o sea, por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Y daos cuenta de que conocemos b, que es 12, conocemos a, que es 20, y lo único que desconocemos es m, que es ese segmento, que es la proyección que nos piden, por lo tanto, pues vamos a utilizarlo. Vamos a ir sustituyendo b al cuadrado, en este caso 12 al cuadrado, es igual a, la hipotenusa mide 20, por m, que es lo que queremos calcular. Y si despejáis, lo vamos a hacer un poquito más rápido, sería 144, que es 12 al cuadrado, dividido entre 20. Vamos a ir un poquito más rápido para no hacer el vídeo excesivamente largo. Y esto serían 7,2 centímetros. Bueno, pues ya tenemos lo que mide la proyección del cateto B sobre la hipotenusa. Vamos con el otro. Y el otro, evidentemente, se ve claramente que podemos utilizar también el teorema del cateto, pero aplicado ahora al cateto C, o sea, C al cuadrado, y C lo hemos calculado, que es 16, luego 16 al cuadrado, es igual a la hipotenusa, A, que mide 20, esto no cambia, por su proyección. Pero la proyección en este caso es N, es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. Y si despejáis esto, pues esto será 16 al cuadrado, que son 256, dividido entre 20. Haciendo estas cuentas, os va a salir que esa proyección es de 12,8 centímetros. Bueno, pues ya está resuelto el apartado B, que es la medida de estas dos. Claro, si sumamos M más N, que son las dos proyecciones, ¿qué medida nos tiene que dar? M más N, pues tiene que ser A, ¿no? Tiene que ser toda la hipotenusa. Vamos a verlo. 7,2 más 12,8, efectivamente, son 20. Lo hemos hecho bien. Perfecto, ya estamos más tranquilos. Y ahora vamos aquí a remarcar, para dejar bien claro que estas son las medidas de esas proyecciones, que es lo que nos están pidiendo. Y una vez que tenemos esto claro, pues vamos a para el apartado C, que estamos terminando ya el problema. ¿Qué nos piden en el apartado C? Halla la altura sobre la hipotenusa. Vamos a ver, me están pidiendo esto, la altura sobre la hipotenusa. La altura sobre la hipotenusa es el segmento que trazamos desde el vértice opuesto a la hipotenusa al segmento perpendicular a esa hipotenusa. Bueno, es decir que aquí hay 90 grados. Oye, si aquí hay 90 grados, lo que yo tengo aquí, por ejemplo, es un triángulo rectángulo. Y aquí tengo otro triángulo rectángulo. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, vamos a llamar a este punto de aquí, al pie de la altura, lo vamos a llamar H. Y vamos a tomar el triángulo rectángulo AHB. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en ese triángulo rectángulo podemos aplicar otra vez el teorema de Pitágoras. Como me piden calcular H, y nosotros conocemos este tramo de aquí, que es N, que mide 12,8, y conozco esta hipotenusa. En este caso C es la hipotenusa del triángulo, ¿lo veis? Porque C está enfrente del ángulo recto. Luego, en este caso, C es la hipotenusa de este triángulo AHB. Bueno, pues utilizando Pitágoras en ese triángulo, vamos a calcular H, que es un cateto. Luego, entonces, Pitágoras nos diría en este caso que la hipotenusa al cuadrado, que es C, ¿cuánto mide C? Pues aquí lo tenéis, 16. Luego
vamos a ponerlo por aquí, 16 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos, o sea, n al cuadrado, pero n mide 12,8, luego 12,8 al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto que es h, y efectivamente h es lo que queremos calcular, la altura. Luego h al cuadrado será igual a 16 al cuadrado, que son 256, y este 12,8 al cuadrado pasa restando, y ese 12,8, si hacéis la operación, ese 12,8 al cuadrado os sale 163,84 aproximadamente. Y esto nos da un total de, bueno, pues no tenemos calculado el total, pero no pasa nada. Ahora lo que tenemos es que esto está al cuadrado, pues entonces lo que vamos a hacer es que h, y como queremos calcular h, quitamos la raíz, quitamos el cuadrado, tomando raíces, luego 256 menos 163, esto da 92,16, y esto es igual a 9,6. Pues esa sería la longitud de la altura, ¿vale? Luego entonces, concluyendo en este problema, como veis, hemos utilizado dos veces el teorema de Pitágoras y por otro lado, para resolver el apartado B, hemos utilizado en un par de ocasiones el teorema del cateto. Como siempre, las tres formulitas debemos tenerlas apuntadas, presentes, y entonces viendo los datos que tenemos, echar mano de una o de otra. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado fácil y de utilidad. Ya sabéis que esto casi seguro cae en los exámenes, así que esto hay que sabérselo. Y nada más, si tenéis algún comentario me lo dejáis abajo en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Saludos de J. Serrano.